Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Para quienes se encuentran en el salón, que me alegra mucho poderlos ver nuevamente en forma presencial, pero también a quienes están conectados por internet, veo que son un grupo de personas diversas, y a quienes finalmente también asisten a esta actividad a través de las grabaciones. Para todos, pues, mi más cordial saludo, y me alegra mucho tener la posibilidad de reanudar esta actividad en forma presencial. Tal vez en otra ocasión podemos hacer algunas consideraciones sobre los efectos de la pandemia, que está convirtiendo la vida en algo virtual. El trabajo, la vida intelectual, aún las relaciones interpersonales están siendo sustituidas en lo presencial por lo virtual. Es un fenómeno que se nos ha hecho evidente a partir de la pandemia, y por eso creo que tiene importancia también podernos reencontrar personalmente, a pesar de que no todos los asistentes se hallen presentes. Voy a exponerles algunas ideas, y al final de la exposición de hoy, lo digo especialmente para los presentes, lamentablemente no lo podremos hacer para los asistentes. En internet vamos a tener la posibilidad de brindar con una copa de vino por el reencuentro. Entonces, están desde ya, pues, cordialmente invitados todos. Pasemos a lo que he preparado para esta ocasión. Quiero referirme particularmente a dos asuntos un poco disímiles entre sí, pero que, como espero mostrarlo, tienen un punto de conexión que les invito a que intenten desde ya pensar. Los dos puntos a los cuales me voy a referir son: el primero, a la actualidad sociopolítica que vivimos hoy en el mundo, que es una actualidad que está preñada de acontecimientos de diverso tipo y que permite proponer algunas hipótesis acerca de lo que yo llamaré la posibilidad de una reorientación en el rumbo del mundo, a partir, que lo podemos reconocer a mi juicio, a partir de algunos sucesos recientes. Y el segundo punto que les propongo que consideremos, sobre todo en su conexión con el primero, que no parece de ninguna manera evidente, es el de retomar el concepto de ese uno, de uno solo, que hemos venido estudiando desde hace algún tiempo y que nos permite de alguna manera situar algunos fenómenos con relación al punto primero. Vamos a ver si consigo articular adecuadamente los dos puntos que les propongo, es decir, el de los acontecimientos de la actualidad contemporánea y el de la naturaleza o en la función del S1 situada en relación con esos acontecimientos. Como ven, pues, les propongo dos temas un poco disímiles entre sí,
aun cuando espero mostrar que tienen algún punto de articulación. Voy a referirme, en primer lugar, desde luego, a diferentes sucesos de la actualidad sociopolítica que se están produciendo en este final de año, en el mes de octubre y noviembre, y que, a mi juicio, están poniendo de presente que en el mundo contemporáneo está sucediendo un deslizamiento en el rumbo de las sociedades contemporáneas. Para el efecto, para considerar esa actualidad sociopolítica, les propongo que examinemos específicamente tres hechos. Tres hechos que, de una u otra manera, supongo yo, todos ustedes de alguna forma conocen. Los tres hechos son, el primero, las elecciones que ha habido lugar en diferentes países del mundo en estas semanas y que han tenido resultados que no dejan de ser sorprendentes. El segundo hecho de esta actualidad sociopolítica es el de las diversas guerras que se libran actualmente en el mundo, entre las cuales recibe una especial atención la guerra de Ucrania, sin que eso signifique que sea el único conflicto bélico del mundo contemporáneo. Así podemos, por ejemplo, reconocer que en países como el Congo, como Somalia o como algunas regiones del Sahel, hay en este momento conflictos bélicos de cierta magnitud. Y en tercer lugar, voy a referirme a algunos elementos de la situación económica que vive el mundo contemporáneo. Entonces, para considerar la situación sociopolítica contemporánea, pues voy a referirme a las elecciones recientes, a las guerras actuales y a algunos fenómenos económicos que hoy se viven en el planeta. Son tres puntos complejos, pero que es necesario considerarlos, inclusive para poderle dar un lugar adecuado al psicoanálisis en nuestro tiempo. Con el propósito de considerar esos tres puntos, voy a proponer una hipótesis de lo que está sucediendo y que constituye, en ese sentido, especialmente un cambio radical en la orientación de la época, cambio que creo que no ha sido completamente notado por todos, a pesar de las evidencias que efectivamente existen. Permítanme, pues, referirme en primer lugar a esos procesos electorales que han tenido lugar en las últimas semanas y aún en la semana próxima en países como Suecia, Italia, Dinamarca, Brasil, Israel, Pakistán y los Estados Unidos. Es decir, que pueden ustedes ver que los procesos electorales actuales cubren una parte importante del planeta. En casi todos esos países
ha habido cambios de gobiernos. En alguno, como en el Brasil, aún no se han posesionado, pero conocemos los resultados. Y voy a referirme a algunos hechos de esos resultados electorales. Así, por ejemplo, en Suecia, en Italia, en Israel, en Pakistán y muy probablemente en las elecciones parlamentarias de la semana próxima en los Estados Unidos, lo que se puede apreciar es un viraje de esos países hacia la derecha y aún hacia la extrema derecha. Han triunfado corrientes políticas de derecha y aún de extrema derecha en cada uno de esos lugares. Lo cual me parece a mí no es un acontecimiento caído del cielo y que a pesar de la diversidad de países, de culturas y de tradiciones diferentes, coinciden en los resultados electorales en una inclinación de la población hacia discursos de derecha y aún de extrema derecha, en donde podemos hallar, por ejemplo, en algunos de esos lugares, una franca y explícita inspiración fascista y aún nazi. Así, por ejemplo, en Suecia, luego de décadas de gobiernos socialdemócratas y liberales, de gobiernos que produjeron una cierta estabilidad económica, social y política en ese país, acaba de triunfar contra esos partidos que gobernaron durante las últimas décadas, que eran partidos de centro o de centro izquierda. Acaba de triunfar una coalición de partidos de derecha en el cual juega un papel significativo un partido de inspiración francamente nazi. Podríamos preguntarnos qué puede estar sucediendo en un país como Suecia, en donde la prosperidad económica y social, el desarrollo cultural y la estabilidad general de esa sociedad ya no le convence a los electores suecos, sino que ahora desean ser gobernados por políticos autoritarios que hacen campañas bajo eslogans y dogmas extremistas que colocan en primer lugar la seguridad, el nacionalismo y otras consideraciones por encima de lo que había sido el fundamento de la organización social de ese país. Podríamos preguntarnos qué está sucediendo en Italia, en donde, como sabrán, llegó al poder recientemente una mujer que no oculta su afinidad con Mussolini, con ese gran payaso del siglo XX, que fue el gran aliado de Hitler, en cuyas ideas precarias, porque Mussolini era un hombre muy pobre en su ideología política, pero que sí, que ha inspirado, por ejemplo, a Giorgia Meloni, que así se llama, la dirigente actual de Italia, la ha inspirado para hacer una campaña política bajo las banderas francamente fascistas.
Podríamos preguntarnos también por lo que esté pasando, por ejemplo, en Israel, en donde un pequeño tramo de la historia reciente de ese país se hizo bajo un gobierno de centro y que ese gobierno, a pesar de tener algunos éxitos en sus políticas económicas y de otro tipo, acaba de ser sustituido por el antiguo gobernante de derecha, quien es efectivamente una bandera en el mundo contemporáneo de las ideologías de derecha como es Netanyahu, quien se ufana de que no pudo ser llevado a la cárcel por la corrupción que le fue demostrada que hubo durante su gobierno. Podríamos preguntarnos también qué sucede en el Brasil, incluso a pesar del triunfo de Lula, en donde Bolsonaro, un hombre de una ideología pobrísima, un hombre cuya bandera principal casi que llegó a ser la destrucción del Amazonas para que el Amazonas se convirtiera en una zona de producción agrícola, en donde la pobreza que era la extrema pobreza que era del 15% en ese país al finalizar el anterior gobierno, en solo 4 años ascendió al 30%. Y sin embargo, un hombre como Bolsonaro obtiene casi la mitad de la votación de ese país. Es decir, cerca de 60 millones de personas en el Brasil votaron por las ideologías y las proposiciones de este hombre. Podríamos preguntarnos también qué pasa en Pakistán, donde una estrella deportiva sin ninguna consistencia en sus tesis, sino simplemente que es una figura deportiva nacional, llega con banderas de derecha a gobernar y a proponerse como alternativa frente a las desgracias y miserias que hay en ese país. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el martes próximo se va a cambiar parcialmente el Parlamento, el Congreso de los Estados Unidos, y según serios indicios, los republicanos, es decir, la derecha de ese país, encabezada por Trump, puede volver a tener el control del Parlamento y con ello crear una plataforma para que en las próximas elecciones presidenciales, que serán dentro de 2 años largos, pueda Trump retornar a la presidencia de ese país con los nefastos efectos que en el mundo se produjeron en su gobierno. ¿Qué sucede en Dinamarca? Un país que en cierto sentido es el faro del mundo por la estabilidad, la prosperidad y el crecimiento del desarrollo cultural de sus pobladores, donde hay signos de todo estilo de crecimiento y desarrollo social en medio de gobiernos, digamos, socialdemócratas que durante décadas rigieron ese país. ¿Qué sucede en Dinamarca? Que a pesar de que ganó una coalición de partidos de centro izquierda, la extrema derecha obtuvo una votación altísima y podemos decir que allí también esa extrema derecha
adquiere significación en la vida política de Dinamarca. Es decir, que basta mirar los resultados electorales de las últimas semanas para percibir que hay un fortalecimiento de los partidos de extrema derecha en todos esos países, como también están sucediendo en otras partes. Por ejemplo, en España, donde un pequeño grupúsculo hace poco tiempo, como era el partido Vox, que era insignificante hace más o menos 2 años, hoy se convierte en una fuerza política que incide en el curso de la vida de ese país. Un grupo constituido por los nostálgicos de Franco. ¿Qué sucede en Francia? Donde la extrema derecha ha conseguido apoderarse de una parte importante de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento francés, y en donde esta semana los dirigentes políticos, sobre todo uno de ellos, de la extrema derecha, se atreven a insultar públicamente ante las cámaras de todo el país, a insultar un dirigente negro diciéndole que hay que volver al África. En un país donde el 10% de la población actual es de origen africano y donde en ese sentido la idea de la supremacía blanca se hace bandera de muchos. ¿Qué sucede hoy en el mundo que permite en ese sentido la emergencia de doctrinas y de gobiernos de ese tipo, que utilizan como bandera, y ello es necesario destacarlo, que utilizan como bandera la aparición del espectro del diferente, del extranjero, del inmigrante, si se quiere, que es un fenómeno contemporáneo, el de la inmigración, que está agitando en ese sentido diversos países del mundo y que en otras épocas las corrientes migratorias eran recibidas con alborozo porque fortalecían la producción y las economías de los países, y que hoy los países viven como una amenaza. Ese miedo al extranjero, al diferente, está siendo utilizado por los partidos de extrema derecha para fomentar el miedo en las sociedades por una presunta degradación que eso implica en las sociedades actuales. Y en un contexto como este, que naturalmente permitiría análisis de diverso tipo, no puede extrañar que surjan guerras. Guerras, las unas locales, más locales que las otras, pero que se están convirtiendo, especialmente la de Ucrania, en un punto que está incidiendo en el rumbo contemporáneo de muchas sociedades actuales.
Es evidente que Rusia, por razones que sería posible indagar o explorar o considerar en forma detallada, quiere jugar un papel protagónico en el mundo contemporáneo. Por razones de diversa naturaleza, y no solamente en Ucrania, sino que lo encontramos mezclado en conflictos bélicos en diversas partes del mundo. Por ejemplo, sabrán ustedes que la guerra de Siria, que devastó tan seriamente ese país y que produjo millones de inmigrantes desde ese país, fue agenciada especialmente por Putin, por los rusos actuales que encuentran en la guerra una oportunidad, podríamos decir, económica, importante. Porque es que las guerras no son simplemente disparar tiros, sino es consumir productos. Y en ese sentido, la maquinaria industrial rusa se nutre también de la guerra. Por eso lo hallamos a Rusia involucrada no solamente en el conflicto de Ucrania o de Siria, sino lo hallamos involucrado, por ejemplo, en varios de los conflictos que hoy suceden en el África, en donde, por ejemplo, algo que está sucediendo es que crece un discurso contra los antiguos colonizadores del África, los países europeos, y hay un discurso antieuropeo en el África, y en oposición a ese discurso se enarbolan las banderas rusas como aquello que de alguna manera vendría a redimir la pobreza y la miseria en las cuales están sumidos esos países. Y Rusia quiere convertirse en el símbolo anticolonial, en el símbolo antioccidental y antinorteamericano, y se puede constatar que explícitamente ya Putin lo declara. Quizás algunos de ustedes escucharon una conferencia reciente que dictó Putin en Moscú con la asistencia de diversas personalidades extranjeras que tienen sede en Moscú, en donde expuso que Ucrania es simplemente una de las formas de lucha contra Occidente y especialmente contra los Estados Unidos y contra Europa, porque esos países europeos y norteamericanos han devastado el mundo y que efectivamente Rusia se debe proclamar como el adalid de un pensamiento nuevo para la humanidad que ponga en cuestión la hegemonía del discurso europeo y occidental. No obstante, es inocultable que detrás del discurso de Putin hay una ambición nacionalista y autoritaria que nadie puede negar ni desconocer. La guerra de Ucrania es una guerra que es riesgosa, ciertamente, para Putin. Y a pesar de que han conquistado zonas del territorio ucraniano, están haciéndolos retroceder.
seguramente con el apoyo de Occidente y de diversos países aliados de Ucrania. Por ejemplo, sabrán ustedes que Rusia ha anexado a su territorio no solamente a regiones de Ucrania, sino a otras zonas del mundo. Por ejemplo, a Chechenia, que es un país semiasiático, semieuropeo, y que los chechenos luchan, una parte en favor de los rusos y otra parte en favor de los ucranianos hoy en esta guerra. Ello permite pensar, pues, que la situación de Ucrania y de Rusia está anclada en ideales belicistas, en donde la fuerza, el autoritarismo, la importancia de las armas y de la seguridad constituyen los fundamentos básicos de sus políticas, bien sea internas o internacionales. Con este rápido bosquejo de lo que sucede hoy en el mundo, me pregunto, pues, si en octubre y noviembre del 2022, y digo esto porque estas son fechas que tienen significación histórica. Es decir, sabrán ustedes que octubre y noviembre del 2017, del 1917, de 1917 le cambió el rumbo al siglo XX. Y me pregunto si se trata de algo semejante lo que estamos asistiendo hoy. Ya no a una inclinación a lo que presuntamente era un discurso en favor de las clases populares, sino ya el péndulo inclinado hacia el otro lado, en donde lo que vemos es la emergencia de posiciones autoritaristas que no ocultan su inspiración en ideales fascistas y nazis que inspiraron las guerras del siglo XX. Estamos pues ante un viraje desde esa democracia imperfecta que aprendimos muchos de nosotros, quizás ustedes también, a criticar en sus imperfecciones, y que hoy tiende esa democracia imperfecta a ser sustituida por ideologías de extrema derecha. El psicoanálisis ha logrado desarrollarse en el seno de esas sociedades imperfectas. Pero hoy también el psicoanálisis está siendo amenazado por el espíritu autocrático que tiende a instalarse en buena parte del mundo. Ustedes conocen bien las tesis de Freud y de Lacan, que han subrayado la importancia que tiene en el ser humano la tendencia a la destrucción, a la autodestrucción y al conflicto.
que Freud llamó la pulsión de muerte. ¿Acaso lo que está sucediendo hoy es la emergencia cada vez más seria de los impulsos tanáticos que nos habitan a todos? ¿Alguien dirá acaso que estoy haciendo equivalencias que pudieran ser dudosas? Es decir, que estoy señalando como representantes de la pulsión de muerte a personajes como Putin, como Bolsonaro, como Giorgia Meloni, como Netanyahu o como Trump. Y estoy diciendo que la autocracia de extrema derecha es una forma de agenciar la pulsión de muerte. ¿Y acaso alguien pueda considerar esto como una exageración? Pues bien, creo que es así. Creo que el fascismo, con sus símbolos y sus tesis, son la expresión política de la pulsión de muerte, una pulsión que, sin embargo, trabaja en cada uno de nosotros. Hoy, el racismo, por ejemplo, se hace nuevamente tan fuerte como lo fue antes. Y ya no es en ese sentido vergonzoso como lo fue hace algunos años. Hablar de la supremacía blanca sobre el resto de las comunidades humanas. Supremacía que defiende abiertamente Trump y que otros defienden bajo otros ropajes. Es que el racismo es la expresión del odio hacia la diferencia. El racismo es la expresión del odio hacia lo extranjero. Y existe hoy en el mundo una tensión creciente contra lo extraño, contra todo aquel que emerge en el mundo contemporáneo como diferente. Emergencia que cada día es más visible. Estoy hablando de que en el mundo contemporáneo han surgido formas de sexualidad que se mantenían relativamente desconocidas o camufladas en otras épocas. Es decir, que han surgido, por ejemplo, las comunidades LGTBI o han surgido, por ejemplo, en forma masiva, la tendencia hacia lo trans, por ejemplo, que ya no es un fenómeno escasísimo como lo era hace algunas décadas, sino que cada día invade inclusive nuestros consultorios. Todo ello, todo ese conjunto al cual me he referido, exige una interpretación. Y es necesario que podamos de alguna manera disponer
y algunos elementos que nos permitan juzgarla. Ustedes conocen, todos, creo yo, la tesis psicoanalítica de base para interpretar estos fenómenos. Me refiero particularmente a la tesis acerca de lo que llamamos la caída del padre. La caída del padre que ha puesto en cuestión los fundamentos de las sociedades ancladas en un régimen patriarcal. Este ascenso de las derechas en el mundo, este afán bélico que vemos en tantas partes, esta exacerbación del nacionalismo y del espíritu de seguridad son consecuencia finalmente de la caída del padre en el mundo contemporáneo. La caída del padre es un fenómeno complejo que naturalmente podríamos explorar y que tal vez deberíamos explorar en cuanto a su naturaleza, al menos en las sociedades modernas. Sabrán ustedes que, por ejemplo, lo que es el motor del desarrollo de los países capitalistas, como es la investigación científica, se funda en un principio que es necesario considerar para poder acceder a la comprensión de cómo se produce la caída del padre. Me refiero a poner en cuestión la autoridad establecida y hacer de la duda el principio de relación con las ideas. Exigir la demostración de lo que se sostiene y no simplemente declararse amo de una verdad porque se ocupa un lugar en las relaciones con los otros. Ese es el fundamento de la caída del padre. Digamos, el ascenso del discurso científico que pone en duda todo y que ninguna tesis se acepta porque sí. Esa caída del régimen patriarcal es sin duda alguna aquello que ha permitido la emergencia de nuevas formas de la sexualidad, formas que desconciertan inclusive a los especialistas y que tienen, por ejemplo, permítanme decirlo, desconcertada una parte de la juventud temprana de nuestro tiempo. Porque, por ejemplo, cualquier impulso que podríamos reconocer como un impulso hacia el mismo sexo, para muchos adolescentes es interpretado esto como una tendencia trans, confundiendo los impulsos homosexuales, por ejemplo,
con el impulso a cambiar de sexo. Y ello está produciendo efectos, algunos muy graves y nocivos, en la juventud contemporánea, especialmente en los adolescentes. Ya tuvimos ocasión en algunos meses anteriores de explorar, por ejemplo, algo acerca del concepto de homosexualidad a partir de los trabajos de Pascal Quignard, quien nos enseñó, y espero que lo recuerden, quien nos enseñó que, por ejemplo, el concepto de homosexualidad es un concepto moderno, es un concepto construido en el siglo XIX, lo cual equivale a decir que, por ejemplo, la homosexualidad no existía antes de esto. No porque no hubiese intercambio sexual entre personas del mismo sexo, sino porque ese intercambio hacía parte de la sexualidad normal de muchos sujetos, así como hacía parte la actividad heterosexual. Y Quignard demuestra, por ejemplo, que para un romano o para un griego simplemente no existía la homosexualidad. Que es un error hablar de la homosexualidad en Roma, o un error hablar de la homosexualidad en Grecia, porque la homosexualidad hacía parte de la vida sexual de todos. Y en ese sentido, eso nos resulta que casi escandaloso. Es decir, que el mundo contemporáneo según las investigaciones de Quignard, se organizó, entre otras cosas, en una definición de que la sexualidad tiene que ser solamente o lo uno o lo otro, o heterosexual u homosexual, pero que son excluyentes entre sí. Y ello demuestra Quignard que es un error histórico que la humanidad no consideró durante largos siglos. Y con la caída del padre está emergiendo aquello que fue parte de la sexualidad, entre comillas, normal en otras épocas. Lo cual está siendo vivido por las sociedades patriarcales que aún restan, por los segmentos de esas sociedades patriarcales que aún restan en el mundo como una amenaza y que enarbolan en ese sentido la necesidad de respetar las tradiciones o lo que llaman las tradiciones, de respetar los principios de las religiones y de respetar el orden establecido como discurso político que se debería no solamente imponer, sino, si es necesario, disputar con las armas. Esa irrupción de las derechas en el mundo contemporáneo, con su defensa del espíritu religioso, con su discriminación
hacia lo que es diferente, con su posición de defensa de las supremacías raciales, con su invocación de la seguridad y el autoritarismo, son una consecuencia que espero que les resulte más claro de la decadencia del padre. Y desde que la guerra de Ucrania se ha hecho más intensa, asistimos a la par a un fenómeno que está teniendo un efecto que se llama dominó en las economías del mundo. Un efecto que particularmente reconocemos ya todos en nuestros bolsillos a través de la inflación galopante que sucede no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Es un efecto inesperado de esta guerra y que tiene efectos muy distintos y posibilidades de pensar hechos diferentes. Que una guerra produzca esos efectos negativos es comprensible, pero es menos comprensible que una guerra produzca alegría y euforia inclusive en algunas personas o aún países. Así, por ejemplo, hoy, en este momento, se está produciendo una gran prosperidad económica en Turquía. Y esa prosperidad económica en Turquía la explica un gobierno, la existencia de un gobierno que es capaz de jugar a dos bandas. Es decir, que a la vez que es un aliado de Rusia, también comercia con Occidente sin que Occidente se inmute por ello. Y por tanto, para Turquía hay una doble ganancia de la guerra, porque se beneficia del comercio ruso y se beneficia de los logros que en ese sentido se producen a partir de la guerra. Los puertos turcos están llenos hoy de cereales ucranianos que le sirven en ese sentido de alimento a una parte del mundo, especialmente al mundo africano y europeo. Cito este hecho esencialmente para mostrar que la guerra no solamente es desgracia, sino que es también alegría para algunos, para aquellos que se benefician de esa siniestra empresa que son las guerras. Turquía, gobernada también por un sátrapa, es beneficiario de la guerra de Ucrania y con ella se fortalece interiormente. Ese fenómeno de que haya inclusive países que se beneficien de los conflictos bélicos hace que los conflictos se prolonguen y hace que las guerras en ese sentido sean, por consiguiente, más difíciles de terminar. En Colombia,
conocemos bien ese fenómeno. En la medida en que durante más de 70 años hubo grupos de poder, el informe de la Comisión de la Verdad comienza a revelarlo, grupos de poder que se han beneficiado indefinidamente del negocio de la guerra. Y que no pueden sorprendernos, no puede a nosotros sorprendernos que esos grupos se presentan políticamente comandados por líderes de la extrema derecha. Quisiera terminar estas consideraciones que tienen mucho de doloroso y de siniestro inclusive, intentando plantear la siguiente pregunta que les invito a que ustedes se la formulen. ¿Qué alternativa podemos plantear hoy en nuestro tiempo ante la caída del régimen patriarcal, diferente a la que propone la extrema derecha, que simplemente lo que propone es la restauración de la autoridad tradicional? Disponemos de una construcción sólida que nos permita orientarnos hoy frente a un momento histórico de este tipo. ¿O esa construcción acaso está por hacerse? Hay quienes suponen que contra esa tendencia retardataria que agencian las extremas derechas del mundo, estaría la solución en uno de dos lugares. O bien en las ideas socialdemócratas que quizás no hubiesen sido adecuadamente explotadas, o bien en el marxismo. Es esto lo que tendríamos que aceptar como forma de pensar la época y como forma de pensar el rumbo hacia el cual el mundo contemporáneo tiende a orientarse. Naturalmente, responder la pregunta va mucho más allá de una exposición como esta. Por el momento, diría al respecto lo siguiente. Por mi parte, no creo que esa construcción sea simplemente tomar algunos de los dos discursos que se ofrecen como alternativas ante las derechas del mundo. Es decir, o la socialdemocracia liberal o los proyectos que se inspiran en el marxismo. Seguramente sería muy insatisfactorio dejar la pregunta que les planteo completamente abierta, para que esa pregunta no deje el sabor de una insatisfacción absoluta
quisiera utilizar algunas categorías psicoanalíticas como elementos de respuesta frente a ello. Hemos hablado aquí desde ya hace algún tiempo del concepto propuesto por Lacan en su último periodo de investigación y de enseñanza, como es el concepto de el uno solo. Es decir, el concepto de ese uno, sin articulación alguna con ningún otro significante. Si Lacan, luego de un trabajo muy complejo, podríamos decir que durante un periodo de su investigación se dedicó particularmente a pensar en la naturaleza del concepto de padre, de ese padre que Freud había aislado en las neurosis, de ese padre que había reconocido el mismo Lacan como ausente en la psicosis, y que finalmente le condujo a Lacan, no por cualquier razón, a la idea de sustituir el concepto de padre por el concepto de ese uno. Y al decir esto, es posible entrever que si se produce esa sustitución, es porque el padre no es la única forma que puede adquirir el S1. Es decir, que el padre no es la única representación posible de una función que Lacan finalmente llegó a definir como la función del S1. Función que estudió en su funcionamiento especial a partir de lo que llamó sus discursos. Que es una construcción que tiene una, yo diría así, una estética y una lógica de una fuerza absolutamente notable. En ese sentido, y con esas precisiones, propongo lo siguiente. El régimen patriarcal está fundado en lo que Lacan llamó el discurso del amo. Es una manera fuerte, inclusive, de hablar del padre. Es decir, declararlo un amo. Es el único discurso posible en materia política. El discurso del amo.
O podríamos considerar que si los otros 4, no 3, sino 4, los otros 4 discursos propuestos por Lacan, además del discurso del amo, serían discursos a partir de los cuales pudiéramos pensar la sustitución del discurso del amo en el orden político. Esta es una pregunta, a mi juicio, importante, que ha tenido diversas respuestas fácticas desde el siglo XX hasta hoy. Para no ir muy lejos, podríamos preguntarnos si, por ejemplo, lo que sucede en Nicaragua o lo que sucede en Venezuela son discursos que han cambiado el discurso del amo, en efecto, por otros discursos, por un discurso nuevo, o son maquillajes del viejo discurso del amo. No por casualidad, estos señores, vecinos nuestros, son aliados de Putin. Alianza que no simplemente es una alianza táctica circunstancial, sino que habla de la inspiración profunda que existe en esos regímenes. ¿Qué discurso político podría considerarse que no sea finalmente un discurso inspirado en el discurso del amo o articulado a partir del discurso del amo? Para responder esa pregunta, podríamos decir lo siguiente. Podemos excluir, por definición, el discurso universitario como un discurso posible para orientar las sociedades del mundo y para sustituir el régimen patriarcal. Estoy haciendo una síntesis muy apretada que quizás en otro momento exija algunos desarrollos. Estoy simplemente esbozando posibilidades de investigar un problema que es ciertamente mucho más complejo de lo que lo estoy presentando. Pero básicamente lo que quiero decir es que ni el discurso universitario, ni tampoco el discurso analítico, por razones estructurales, puede ser un discurso que fundamente el nuevo discurso que la política exige. Y nos quedan en ese sentido solamente dos: el discurso capitalista y el discurso histérico. Por definición, no puede ser el discurso capitalista, que si algo ha demostrado es que su vocación más profunda es la destrucción del planeta y con ello de la humanidad. Nos quedan en ese sentido, yo diría, dos opciones: el discurso histérico, y propongo yo, discúlpenme que lo diga, que me atreva a algo
un poco insólito. Un nuevo discurso inédito que se puede construir o por lo menos imaginar a partir de la operación que Lacan hizo para poder formular la naturaleza del discurso capitalista, en donde subvirtió la estructura de los discursos y le fue posible en ese sentido reconocer la lógica del discurso capitalista. Si operáramos con esa lógica, es decir, con la lógica que Lacan propuso para considerar la naturaleza o la estructura del discurso capitalista y formular un nuevo discurso, por lo menos creo que tendríamos una hipótesis que espero que pudiera llegar a ser plausible, que nos permita suponer que ese discurso quizás estamos en la obligación, primero de pensar y quizás inclusive de contribuir a su construcción. Voy a dejarles por hoy allí, que me he extendido mucho, y les invito, por lo menos a los presentes. Por ahora lo llamo el discurso inédito. ¿Qué? Ah, bueno, ¿por qué no lo haces tú, por favor? De aquí lo puedo hacer en así. No. ¿Quieres? Aquí no, pero ¿Quieres venir acá? bueno. Buenas tardes. Era para invitarlos a algunas actividades que tendremos también bimodales, o sea, presenciales, ya que están aquí para que vuelvan. Una actividad es el lunes 5 de diciembre y martes 6 de diciembre a las 7 de la noche. En esta actividad, estos 2 días, vamos a presentar los productos de un trabajo que realizamos durante 2 años, desde una actividad de la biblioteca, que la actividad se llama Bordes, y en la cual 6 participantes de Bordes van a presentar sus productos de trabajo. El tema es el cuerpo. Va a estar muy interesante porque ellos han trabajado también a partir de sus prácticas en instituciones, en la medicina. Aquí tenemos 2 integrantes, integrantes de la actividad que van a presentar sus productos, que son Satria y Damaris. Y entonces el lunes trabajaremos sobre 3 de los productos y el martes sobre los otros 3 productos. Entonces están invitados todos cordialmente, será bimodal, pero quisiéramos que hubiera presencia. Y el sábado 19 de noviembre, no sé si Juan también ese día hará su actividad en la tarde bimodal. Salvo que no se pueda así. Bueno, entonces ese sábado 19 que Juan va a hacer su seminario así como hoy en la tarde, por la mañana habrá una jornada de carteles donde algunos integrantes o cartelizantes van a presentar sus productos de trabajo, los trabajos que han realizado en sus carteles, y también será bimodal, es decir, los esperamos también aquí presentes. Raquel, ¿a las 9 o a las 10 de la mañana empezará? Les mandamos la información, pero creería que prográmense a partir de las 9. No estoy segura si es a partir de las 9 o de las 10, pero es esa mañana. Entonces, bueno, los esperamos, están todos invitados. Bueno, a los asistentes por internet
o a los de las grabaciones. Naturalmente no los puedo invitar a una copa de vino, pero sí a los presentes. Y les agradezco su presencia. Que estén muy bien. Gracias, gracias Juan. Hasta pronto. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias. Gracias, que disfruten el vino. Hasta luego a todos. Gracias, doctor Juan Fernando. Chao. Me alegra mucho, Vicky, saludarla. Gracias, lo mismo. Me alegra verlos a todos.